Esta es una de las historias paranormales más enigmáticas jamás contadas al aire en una estación de radio. Veamos. El aterrador misterio del hoyo de Mel. Ok, todo empezó en el programa Costa a Costa, un programa radial angloparlante muy popular en Norteamérica. En este programa los oyentes suelen llamar a contar o a relatar sus anécdotas o vivencias paranormales. El locutor o anfitrión del programa en aquel entonces era un tipo llamado Art Bell. Él se caracterizaba por tomarse muy en serio este tipo de temas y más cuando los oyentes llamaban totalmente convencidos de lo que habían visto o escuchado. Bien, todo empezó una noche casi madrugada de 1997. Art Bell se encontraba dirigiendo el programa como ya era habitual, hasta que uno de los ingenieros de sonido le hace una señal, confirmándole que tenían una llamada entrante. Este señor se presentó con el seudónimo de Mel Waters. Por su voz se notaba que era una persona bastante madura, entre 50 o 60 años. Luego de varios saludos muy corteses, Art Bell lo invitó a relatar su historia. El señor Waters, entre comillas, nunca dio su posición exacta, pero se presentó como el dueño de una propiedad bastante grande de varias hectáreas, ubicado en la zona rural de Helensburgh, Washington. Mel Waters relata que una tarde caminando por los terrenos de su propiedad, se encuentra con un agujero bastante extraño. Tenía un enorme tamaño, aproximadamente de 3 metros de diámetro, pero esto no fue lo que le pareció más extraño. Fuera de su gran tamaño, se dio cuenta de lo perfectamente delineado que estaba este agujero, tanto así que ni plantas ni arbustos crecieron en su alrededor. Acto seguido se puso de rodillas desbordando su mirada por este agujero, encontrándose con una oscuridad casi infinita. Volteó su cabeza a uno de los costados, tomando la piedra más cercana que tenía, y sin pensarlo 2 veces la arrojó por el agujero. El resultado de esto fue total silencio. Nunca escuchó que esta piedra tocara el fondo. Totalmente desconcertado, se pone rápidamente de pie, da un par de pasos hacia atrás y se tropieza con una gran roca, esta vez mucho más grande que la piedra que ya había arrojado. Sin dudarlo, la toma con 2 manos y la arroja por el borde del agujero, con la gran sorpresa de que nunca vio ni escuchó que esta gran roca tocara el fondo. Con la cabeza llena de dudas y de preguntas, regresó nuevamente esa tarde a su casa. Y en ese mismo momento, durante la llamada telefónica, Mel le confiesa a Art Bell que no pudo dormir para nada bien esa noche. Afirma que tuvo pesadillas donde extrañas voces salían del agujero, además de tener la extraña sensación de que su casa cada vez estaba más cerca de este mismo. Al día siguiente, con mucha determinación, Mel Waters decide regresar nuevamente a este agujero. Esta vez no fue caminando, fue con su camioneta. Y en el camino se baja en la ferretería más cercana, haciendo una inusual compra. Le pide al tendero que le venda todos los metros de soga que tenga disponible, haciendo así su primer experimento serio. Amarró la soga a una estaca mientras que el otro borde lo dejó caer por la ladera del agujero, con la gran sorpresa de que ésta descendió hasta que la soga quedó totalmente tensa. El hombre no entendía qué era lo que estaba pasando, y el misterio de esta caverna vertical se hizo cada vez más grande. Al contar su historia en el pueblo, Mel se dio cuenta de que varias personas, incluso algunos más viejos que él, conocían de la existencia de este agujero. Varios admitieron con mucha vergüenza que incluso atravesaban su propiedad para deshacerse en este agujero de basura o demás objetos inservibles. Al parecer se les hacía más fácil y económico que deshacerse de estas cosas por los medios tradicionales. Mel no se sintió enojado por esto, por lo contrario se sintió muy sorprendido y se preguntaba por qué a estas personas no les causaba la misma curiosidad este tema que a él. Mel no preguntó con qué derecho traspasaban su propiedad. Por lo contrario, Mel les preguntó que si alguna de las cosas que habían arrojado allí habían tocado fondo. Los días pasaron y Mel comentó durante la llamada telefónica que en varias ocasiones volvió al agujero, acompañado de amigos y pobladores, a ver si alguna de estas personas le daban solución a este misterio.
Fue así como un día, con el auxilio de varios pobladores y un encargo especial hecho en la ferretería del pueblo, lograron hacerse a una cuerda de más de 1500 pies, es decir, más de 457 metros de largo. La primera vez arrojaron el rollo de cuerda al vacío, teniendo el mismo resultado de la vez anterior. Incluso se hubiera podido perder la cuerda en el vacío si ésta no hubiera estado amarrada a una estaca. Y así fue como decidieron hacer un experimento más osado. Y Mel Waters le confiesa a Arbel con voz temblorosa que siempre se arrepintió de haber hecho esto. Con ayuda de varios arneses tomaron una oveja de la granja de Mel, la amarraron a un extremo de la cuerda y empezaron a descenderla poco a poco hasta que sintieron un fuerte tirón, seguido de una especie de forcejeo como si de pescar se tratara. Rápidamente Mel y los demás pobladores empezaron a alar fuertemente de la cuerda, y cuando el animal estaba lo suficientemente arriba como para verlo a simple vista, se dieron cuenta de que lo que antes era una oveja con un hermoso pelaje blanco, ahora era un manojo de carne y de vísceras. Uno de los pobladores con experiencia en veterinaria tomó al animal y lo recostó suavemente en el suelo, dándose cuenta que tenía muy hinchado el vientre. Tomó su navaja y se dispuso a abrirle la barriga, solamente para darse cuenta del terror absoluto. Al parecer la oveja estaba preñada, pero lo que tenía que ser un feto parecía más un parásito. Y así que Mel y los pobladores, dejándose llevar por el miedo, toman nuevamente al animal y lo arrojan al agujero, deshaciéndose así de una gran prueba para esta historia. Más tarde Mel afirma que con parte de sus ahorros manda a manufacturar a una compañía pesquera un carrete con más de 80.000 pies de cuerda para pescar, aproximadamente 24.300 metros de cuerda. El carrete se colocó sobre su camioneta y con ayuda de poleas se dejó bajar suavemente por el agujero. El aparato funcionó y giró durante mucho tiempo con la gran sorpresa de que nunca tocó fondo. La historia del hoyo se esparció por todo Helensburgh. Se hablaba de esto en barberías, restaurantes, incluso en bares del pueblo. Fue así como se dieron cuenta de que este hoyo había estado ahí prácticamente toda la vida, incluso antes de la creación del pueblo en sí. Sin embargo, la popularización de la noticia fue su gran error. Una noche golpearon a la puerta de su casa. Eran bastantes hombres en vehículos, que se identificaron como autoridad del gobierno de los Estados Unidos. Empezaron a hacerle preguntas muy extrañas, como de que si había escuchado voces provenientes del agujero, si había tenido pesadillas con este mismo, o si había visto alguna vez que algo saliera de allí. Luego de esto, los agentes ofrecen comprarle su propiedad. Mel les pide algo de tiempo para pensar en esta propuesta, pero al final prácticamente lo obligan a hacerlo. Se reporta que Mel Waters termina por irse a vivir a alguna parte de Australia. Estaba recibiendo una especie de indemnización por la compra de su propiedad y tenía varios meses de pagos retrasados, así que decide volver a su propiedad a ver qué estaba pasando con esto, encontrando simplemente amenazas e intimidaciones que lo hicieron no regresar jamás. Aquella noche de 1997 fue una de las más legendarias en el programa Costa a Costa. Arbel se comunicó en varias ocasiones con Mel Waters hasta que una vez finalmente le perdieron el rastro. Como dato curioso y para finalizar esta historia, en aquel entonces no existía Google Maps como hoy en día, pero existía algo muy parecido llamado Terra Server. Funcionaba prácticamente como Google Maps nos regalaba fotos aéreas de distintos puntos en Estados Unidos. Y fue así como varios de los escuchas, fascinados con la historia de Mel Waters, quisieron tomar una foto aérea de la propiedad de Mel y la obtuvieron. Solamente que esta foto estaba censurada con un cuadro blanco. Ok, ese fue el video del día de hoy. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta historia. ¿Será real? ¿Será falsa? La verdad a mí me parece muy inquietante. No olviden seguirme en mis redes sociales si quieren escuchar más historias así, especialmente en YouTube. Recuerden que subo videos todos los días y nada, hasta la próxima.